La principal criptomoneda Bitcoin se está desempeñando de una manera asombrosa. Para darte una idea, en realidad está imitando lo que sucedió hace unos días. Así que si quieres entender el estado actual de la criptomoneda, te sugiero que te quedes. Bueno, amigos youtuberos, hoy hablaremos sobre el desplome de Bitcoin. Pero como le dije, en la actualidad las criptomonedas están descreciendo. Como por ejemplo, Bitcoin cayó de un 10 a un 12% al final de la tarde, para ubicarse en $38.138. A este paso, la tendencia es a la baja, y el récord que alcanzó el 13 de abril de este año, cuando subió a $63.588, hoy el desplome fue de un 40% su valor. En cambio, el Bitcoin no ha sido la única en sufrir estos cambios de mercado. Uno de los principales autores de la caída de Bitcoin es el multimillonario Elon Musk, fundador de Tesla Motors y el Banco Central de China. La declaración de Elon Musk junto con Tesla ha tenido influencia notable en la cotización en los últimos meses. En febrero de este año, la criptomoneda más usada del mundo subió tras la decisión de Tesla de invertir $1.500 millones, 1.227 millones de euros. Días más tarde, Bitcoin sufrió un fuerte descenso después de que dos tweets de Elon Musk que planteaba que la criptomoneda podía ser sobrevalorada. No obstante, Bitcoin recuperó su racha alcista y alcanzó un máximo histórico de $64.869, que equivalen a 53.000 euros. El pasado 14 de abril, la segunda criptomoneda más usada, Ethereum, baja hoy un 23% y ronda los $2.650, $2.168 euros. Dogecoin, que apenas hace un mes rondaba el dólar, pero hoy se encuentra en 0.33 por dólar. En cambio, varias plataformas fueron afectadas por el intercambio, es decir, donde compras y vendes. Se ha cometido muchos errores en el procesamiento y manejo de datos, debido a que estos sitios web tienen una alta demanda en transacciones. Muchas personas sienten el nerviosismo al comprar y vender. Queda claro que Tesla no utilizará en sus transacciones la criptomoneda Bitcoin. No obstante, la lluvia de críticas no se hicieron esperar por parte de los usuarios y analistas del mercado financiero de la criptomoneda, generando así un desplome de Bitcoin hasta niveles actualmente. Además, por otra parte, el gigante asiático hizo su pronunciamiento. La razón es obvia, en que el gobierno chino prohibió este martes las instituciones financieras que ofrezcan servicios relacionados con transacciones de criptomonedas. El anuncio y la propuesta, que luego fue aprobado en el 2013, si hablamos un poco de historia, hace cientos de años hubo un invento que revolucionó el comercio mundial: el papel moneda. Esta herramienta cambió para siempre la forma en que las personas intercambian bienes y servicios. Su origen está en China, donde se le llamaba dinero volante. Es tan antiguo como el siglo VII. El gigante asiático está liderando, a lo que al parecer, una nueva tecnología que se aplicará en la economía mundial. El gobierno encabezado por Xi Jinping comenzó a implementar el yuan digital en varias ciudades del país, incluida su capital, Pekín, a través del Banco Popular de China. China es conocida como la capital minera del mundo, debido a su prominencia en la red Bitcoin. El país tiene alrededor de 66% de su tasa de cambio global, y otros países que le siguen es Rusia, Canadá y Estados Unidos. En otro video estaremos hablando cuáles son los gobiernos que se han beneficiado de la criptomoneda, que es amada por muchos y es odiado por pocos. ¿Qué piensan ustedes del gigante asiático de sacar del juego a una de las primeras e importantes criptomonedas del mundo? ¿Y qué piensa del fundador de Tesla en su último tweet? Expliqué lo que está sucediendo en el mercado de la criptomoneda. ¿Cuál será el futuro de esta criptomoneda? Esperemos que le haya ayudado todo sobre el mundo financiero y de la criptomoneda. Así nosotros nos despedimos y muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.